Si pensáramos en un diagnóstico para el mundo en que vivimos, seguramente no tendríamos un diagnóstico reservado, es decir, incierto, sino que por el contrario, en este mundo caído, asentado en tinieblas y sombra de muerte, el diagnóstico sería de desahucio y muerte irremediable. La Escritura no nos miente acerca de la realidad de el pecado que ha entrado en el mundo y sus consecuencias. Vendrán tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo. Los días son malos, insiste el Espíritu Santo por las Escrituras. El pecado se manifestará cada vez más abierta y descaradamente. El imperio del mal avanza y la injusticia cobra diferentes formas de expresarse. Narcotráfico, secuestro, tráfico de seres humanos, esclavitud, violaciones. Y en medio de ese ambiente, Dios ha puesto su pueblo. En medio de ese ambiente, el pueblo de Dios, podemos ilustrarlo como ovejas en medio de lobos. Las injusticias de este mundo caído traen consecuencias no solamente para el hombre natural incrédulo, sino también el pueblo de Dios es alcanzado y sufre el daño y tristeza por las consecuencias de la injusticia del pecado. Moramos en un mundo injusto y eso lleva a que la mente humana anhele justicia y se levantan voces, se levantan brazos y se hacen marchas pidiendo justicia. Moramos en una tierra urgida de justicia. Y ese es precisamente el título que he dado a la meditación de esta mañana a la luz del texto del capítulo 34 de Génesis que leíamos públicamente hace unos minutos. Moramos en una tierra urgida de justicia. Y el pasaje nos muestra que en efecto vivimos en un mundo malo. Y la injusticia pulula. Y lo primero que vamos a estudiar es que debemos tomar distancia del mundo injusto. Debemos tomar distancia del mundo injusto. Lo segundo que vamos a abordar es debemos tomar distancia de la venganza injusta. Y por último veremos, en tercer lugar, tomemos distancia del castigo y la justa ira de Dios. Tomemos distancia del mundo injusto, en primer lugar. Tomemos distancia de la venganza injusta y tomemos distancia del castigo y la justa ira de Dios. Vamos al primer aspecto. Tomemos distancia del mundo injusto. Hemos venido sistemáticamente avanzando en este libro de los orígenes, el libro del Génesis. Y en los últimos capítulos hemos visto la historia de este personaje Jacob que por fin, después de un largo viaje que ya vimos a la luz del texto,
Por fin Jacob cruza el Jordán y entra a la tierra de Canaán. Y lo hace después de habérsele permitido ver la gloria de Dios en la faz de un varón que no se le permitió saber su nombre, ¿recuerda? Porque el nombre de ese varón se daría a conocer después como la simiente prometida, que sería canal de bendición y luz para las naciones. Y Jacob, ahora llamado Israel, llega a salvo y en paz conforme a la promesa que Dios le dio cuando salió de esa tierra y de casa de su padre como un exiliado por causa de su pecado, ¿recuerda? Y ahora que ha regresado, intenta establecerse en un lugar, pero ese lugar no es todavía el que Dios ha reservado para su pueblo escogido. Capítulo 33, versículo 18, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Habíamos dejado la vez pasada, ¿recuerda? No quiero dejar pasar ni un solo versículo. Analicemos lo siguiente, hermano y amigo. La falta de visión y de una perspectiva más espiritual en Jacob le impidió fijar su mirada siempre en los bienes espirituales prometidos de arriba, en los bienes eternos de las promesas que él ya había recibido, y puso sus ojos en esta tierra que estaba poblada de hombres injustos y de una naturaleza depravada. Como dice el verso 18, quiso asentarse en un lugar poco recomendable y echar raíces, estableciéndose como un próspero ganadero cerca a un poblado importante que tenía un gran comercio y que le auguraba beneficio como comerciante y traer estabilidad y traer seguridad para él y toda su familia. Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Estableció también un altar. Y ese altar daba testimonio de qué? Daba testimonio que en realidad Jacob no había olvidado, ni era legítimo que lo hiciera, que se olvidara de las promesas y se olvidara del plan que Dios le había revelado. Y ahora construye un altar dando testimonio de su reconocimiento a Dios, un símbolo de la relación que ahora él, Jacob, que recibió otro nombre de parte de Dios, que ahora se llama Israel, y que al luchar con aquel león esa noche, recuerda, quedó cojo, inhabilitado, incapacitado, dependiente de Dios, y ese altar está simbolizando que él reconoce que Dios es su Dios, que ahora no solamente Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que también es su Dios, el Dios de Jacob. Eso es lo que significa el Elohe Israel. Cuando perdemos de vista, hermano y amigo, las promesas y los propósitos de Dios con su pueblo escogido, podemos aprender de manera dolorosa que nuestra ubicación en este mundo debe ser muy cuidadosa.
Es decir, que no podemos ubicarnos en este mundo según se nos ocurra, sino que siempre con nuestra mirada puesta en el plan de Dios, en sus promesas y en su voluntad. Porque no nos podemos ubicar en este mundo donde se nos ocurra para nuestro bienestar, pues Dios tiene un mejor lugar siempre para nosotros. ¿Ha pensado usted en eso? A través de su vida, ¿cuál ha sido su ubicación en este mundo? Quizás como la de Jacob, buscando siempre asegurar estabilidad, seguridad, algún tipo de prosperidad y comodidad para usted y su familia, y no ha puesto su mirada y no se ha enfocado y en la perspectiva de las promesas de Dios ha buscado más bien dónde ubicarse en este mundo. El lugar que Dios quiere siempre será para su pueblo el lugar donde estemos cerca de Él y poniendo distancia con el mundo y su injusticia. Por eso este primer punto lo hemos llamado: tomemos distancia del mundo injusto. El lugar que Dios quiere para su pueblo es estar cerca de Él y poner distancia con el mundo injusto. Versículo 1 del capítulo 35. Mire más adelantico. Después de todo este episodio que se narra en el capítulo 34, el verso 1 del 35 dice: Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Allí es donde Dios quería tener a Esaú y a su familia, cerca de él, no cerca de Siquem. Dios no era el Dios de Siquem, Dios era el Dios de Betel. Y Betel, recuerde, es la casa de Dios. ¿Sí se acuerda? Allí donde se unió el cielo con la tierra, ¿recuerda? Allí donde Dios le mostró la gloria de Cristo y los ángeles que subían y bajaban por una escalera. Allí quería tener Dios a Jacob. Así que lo primero aquí, hermano, es: no perdamos de vista el plan divino para sus escogidos. Jacob no debió asentarse en un lugar que lo apartara de Betel. Jacob se ubicó en un lugar distante a Betel y cerca de una población impía y malvada, como era Siquem. ¿Saldrían las cosas bien? Dios había dado a conocer a Jacob su plan. Le había dicho Dios que Jacob era el producto de una providencia especial, de un plan eterno y glorioso, un plan divino que siempre hizo distinción entre un pueblo y otro. La gracia de Dios quiso escoger y apartar un pueblo del mundo para sí. Y ese plan incluye estar cerca de Dios y tomar distancia del mundo injusto y caído. ¿Sabe usted de eso, hermano? Tomar distancia del mundo injusto y caído. Tomar medidas que realmente me pongan a una distancia saludable con ese mundo malo y caído. Y estar más cerca de Dios para que estemos andando según sus promesas, según su voluntad y alineándonos con su plan y con su causa para su gloria y para nuestro bienestar presente y eterno. Porque eso va a ser bueno para nuestra vida y va a ser bueno para nuestra muerte. Por eso Jacob debía siempre tener presente que ese plan era siempre
Un plan donde Dios apartaba del mundo un pueblo. Por eso Dios escogió a Isaac y no a Ismael, ¿recuerda? Tampoco fue Esaú, sino fue Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice Dios. Dios quiere mostrarle y enseñarle a Jacob los peligros de estar demasiado cerca del mundo y lejos de la casa de Dios. Por eso aquí debemos contemplar también, debemos mantenernos, hermano, lejos del peligro. Debemos mantenernos lejos del peligro. Cuando leemos el capítulo 34, a usted no le recuerda esta historia de lo que pasó con Jacob y su hija Dina y el desastre después con sus hijos y ese genocidio que cometieron con un antepasado de Jacob que se llamaba Lot. Lot vio lo bonito, lo conveniente de las tierras del valle de Sodoma. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y eligió por vista y no por fe. Quitó sus ojos de las promesas, de los bienes eternos, de la promesa que Dios había dado, del plan que Dios tiene con su pueblo escogido, y lo puso en este mundo. Y así parece que está ocurriendo con Jacob lo mismo. Y muy pronto la injusticia del mundo impío entraría a la casa de Jacob. Tomemos precauciones, hermanos, contra la injusticia del mundo que nos rodea. El mundo quiere dañar, hurtar, destruir, sacar provecho, beneficiarse incluso del pueblo del pacto, del pueblo de Dios. Versículo 1 del capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieran. Qué triste episodio, ¿no le parece? Qué triste situación la que tiene que vivir Jacob, la que ha entrado a la casa y a la familia de este hombre. Su hija adolescente, Dina, por este entonces se calcula tenía unos 15 años. Fue abusada por sus vecinos injustos. El asentamiento tan cerca de un pueblo malvado cobró un resultado fatal. ¿Debía estar Jacob realmente allí? ¿No debía estar camino a Betel? Vamos a ver en el capítulo 35 que allá es donde Dios lo estaba esperando. El asentamiento de Jacob en esta tierra no fue sabio, no fue prudente. Una jovencita, adolescente, tan cerca a una cultura pagana, con sus culturas
y religiosas, sus carnavales y fiestas. Es una tentación para la curiosidad de una joven que quiere conocer más del mundo y la lleva, parece ser, incluso da la idea a los que conocen más del hebreo, que ella se evadió de su casa sin que lo supiera su familia y salió a reunirse con los siquemitas. Se evadió del cuidado y vigilancia de su casa. Padres, somos un blanco fácil del mundo injusto. Y entre más cerca estén sus hijos de ese mundo injusto, el mundo injusto va a entrar a su casa. Hay que buscar mantenernos lejos del peligro. Jacob propició una situación de vulnerabilidad para su familia al no estar donde Dios lo quería tener. ¿Sabe usted de eso, querido padre de familia? ¿Sabe usted de eso? Jacob debía estar en Betel, déjeme insistir. Debía estar buscando que estar más cerca de Dios, porque es que la casa de Dios estaba en Betel, no estaba en Siquén. ¿Ve el punto? Estamos en el antiguo pacto, estamos en el Antiguo Testamento. Así que claramente Jacob sabía dónde estaba la casa de Dios. Esta es casa de Dios, dijo Jacob, y puerta del cielo. ¿Recuerda? Él lo sabía. Pero se demoró demasiado tiempo en recordarlo. Como 10 años, parece ser, duró en moverse hacia la voluntad de Dios. Pero esa tardanza de 10 años cobró, y cobró caro. Su niña, su hija adolescente, fue abusada. Y todo por ciertos beneficios e intereses temporales que le brindaban seguramente a Jacob con todo su rebaño. Recuerda que él vino con muchos animales, ¿sí se acuerda? Sí, y tenía pues que ver cómo hacía funcionar su negocio, y allá le quedaba bien el asunto. Y lo vio conveniente estar cerca de los siquemitas. Ay, hermano, amigo, cuántas familias sufren y quedan vulnerables, expuestas a ser fácil presa del mundo malvado e injusto. Cuando los padres, incluso padres creyentes, buscando mejores horizontes económicos, se trasladan a lugares donde la casa de Dios está lejos. Pastores, que aquí no consigo empleo. Pastores, que aquí ya he tocado puertas, ya he pasado, llevan la cuenta, ¿no? 963 hojas de vida, y entonces nada, yo tengo que hacer algo, y se van, y lo último que piensan es su familia, si estará cerca o lejos de la casa de Dios. No saben si a dónde van a llegar. Hay una iglesia bíblica sana donde su familia pueda seguir creciendo en la fe, expuesta a los medios de gracia. ¿Me comunico? Se van para el extranjero, el sueño americano. Y no saben hablar inglés, pero dicen, no, pastor, yo ya encontré una iglesia. Interesante, ¿no? ¿Cómo harán?
¿Será que se vuelven políglotas inmediatamente que cruzan la frontera? Yo no creo. Llegan a vivir donde el cielo, la puerta del cielo, está lejos. Y empiezan los desastres a verse en la familia. Sí, padre, criar hijos en un mundo injusto es una empresa muy difícil. Pero estando lejos de Dios es más difícil, más peligroso. Hay que tomar distancia con el mundo y estar cerca de Dios. Necesitamos recordar que ahí afuera, aquí afuera, hay un mundo injusto, malo, caído, perverso. Dice Génesis, la inclinación del corazón, de su pensamiento constantemente, a cada instante, es que el mal, nada bueno pasa por su cabeza. Ay, pastor, ¿usted cómo es de exagerado? Si mi vecino es lo más de buena persona. Sí, siga confiando en el vecino. Como es el dicho, que amigo del queso el ratón o algo así. Usted se lo sabe. Hay un mundo caído, injusto, hay una amenaza que usted no puede ignorar. La realidad es que este mundo es peligroso, está lleno de personas dispuestas siempre a hacer daño y abusarán del pueblo de Dios cuando les demos oportunidad de hacerlo. Y eso me lleva a un tercer aspecto en este punto, y es: cerremos la puerta a la infiltración del mundo. Cerremos la puerta a la infiltración del mundo. El mundo no solo comete injusticias contra ellos mismos, sino que también el mundo comete injusticias contra el pueblo de Dios. ¿O no es así? La hija de Jacob había sido mancillada. Se había cometido vileza contra el pueblo de Dios. Versículos 6 y 7. Y dijeron a Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Note, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en el pueblo de Dios. Hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Pero no solo eso. El mundo no está contento solo con eso. El mundo, si le abren la puerta, va más allá y, como decimos popularmente, se nos mete al rancho. El mundo busca invadir, conquistar el pueblo escogido y le propone alianzas, le propone arreglos, le propone cosas razonablemente convenientes para lograr su objetivo. Versículo 8 y versículo 9. Y Hamor habló con ellos diciendo: bueno, mira, la cosa no es para tanto. Hay solución para esto. El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos nuestras hijas, ojo, y tomad vosotros las nuestras. Buena solución, ¿no?
La niña quedó embarazada, quieren arreglar, se quieren casar, todo está bonito. Suena bien, ¿cierto? Qué responsable ese muchacho. Ay, véalo. Versículo 15 y 16. Los hijos de Jacob dicen: mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros, y note, y seremos un solo pueblo. ¡Qué maravilla! El mundo busca conquistar el pueblo de Dios, someterlo, infiltrarse, arrasarlo. Claro, en este último pasaje, el verso 15 y 16 que acabo de leer, quizás los hijos de Jacob estaban hablando palabras engañosas, ¿no? Dice así el texto, dice que ellos estaban hablando palabras engañosas, contestaron de una manera engañosa. Versículo 13 dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. Bueno, eran palabras engañosas respecto a unir los pueblos y hacerlos uno solo, pero aquí hay algo que usted y yo debemos advertir. En esa negociación, cuando vinieron Jacob y sus hijos a escuchar la propuesta del padre de Siquem, Jacob escuchó la propuesta de sus hijos y no dijo nada. ¿Ve el punto? Bueno, está bien, los hijos sabían para dónde iban, pero Jacob no sabía. Y estaban los hijos diciendo: sí, claro, vamos a tomar sus hijas, ustedes toman las nuestras, una condición, tienen que circuncidarse y haremos eso, si no tomaremos a nuestra hermana y tal, y no habrá negociación. Y Jacob callado, le parecía buena la cosa. ¿Cómo es posible que no advirtiera el peligro que esto representaba? ¿Por qué no cerró la puerta a la infiltración del mundo? ¿Por qué no tomó distancia con un mundo injusto? Este acuerdo matrimonial implicaba algo más que lo que aparentemente se veía. La incorporación a la familia de la población cananita iba en contra del plan de Dios. Iba en contra del plan redentor de Dios para todas las familias de la tierra. Ese es el punto. La salvación prometida debía venir de la descendencia de Eva, ¿lo recuerda? Y de la descendencia de Sem, y de la descendencia de Abraham, y de la descendencia de Jacob. Y Jacob estaba en la luna. No estorbó la decisión que estaban tomando sus hijos. Padres, no hay que propiciar situaciones que los dejen en un estado tal donde casi que usted abre de las puertas de par en par a la infiltración del mundo y ni siquiera usted se da cuenta. Padres, no hay que propiciar, dijimos, situaciones que dejen a la familia en estados de indefección y vulnerabilidad para ser presa fácil de la injusticia del mundo. Es necesario buscar que el mundo no gane terreno entrando a la casa. Tantas formas que hoy día el mundo se ha inventado para entrar a la casa.
Y usted está tranquilo, permitiendo que sus hijos estén con sus celulares a puerta cerrada en sus habitaciones, viendo televisión, y usted como si nada estuviera pasando. Todo es tan normal. Padres, hay que luchar por proteger a los hijos hasta donde sea posible. No les estoy diciendo que los conviertan en monjes, ni los aíslen en cuevas, pero sepan buscar a Dios y la sabiduría divina para conducirlos, para enseñarles, para criarlos, para que sean hombres y mujeres de bien, que también interactúen y sean útiles en el mundo, siendo luz y sal, pero que el mundo no se infiltre en sus almas. Luche por proteger a sus hijos hasta donde sea posible. Enséñenles la voluntad de Dios, los planes de Dios. Enséñenles cómo Dios ha provisto herramientas para defendernos contra los leones que hay en el mundo, que están acechando, listos para devorarse al pueblo de Dios. Y si aún así Dios permite que algo malo suceda, como aquí, recuerde que Dios sigue teniendo el control y que no desampara al Padre, que es un escogido de su pueblo, porque a pesar de todo, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y Dios seguirá teniendo el control y no desamparará a sus escogidos. Y Él será fiel a sus promesas. Y usted debe confiar para que entonces, después que el mal se ha cumplido, usted no tome decisiones desacertadas y busque arreglar y que el remedio sea peor que la enfermedad. Y tome el control en sus manos, en su fuerza, en su capacidad, como lo hicieron Simeón y Leví, hermanos de Dina. Y eso me lleva entonces al segundo punto principal. Tomemos distancia de la venganza injusta. Los hermanos de Dina no pensaron en Dina mucho. Tampoco pensaron en la gloria de Dios. No pensaron en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en las promesas de Dios, sino que estaban guiados por la ira. Solo querían tomar venganza, solo querían hacer justicia por su propia mano. Recuerde, dice el versículo 7, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. Estaba hablando de los hermanos de Dina, cuando supieron que habían abusado de su hermana, y fueron presos de la ira, y ahora quieren es solo venganza. Y aquí quiero remarcar primero que nuestra ira no obra la justicia de Dios. Nuestra ira no obra la justicia de Dios. Dice el versículo 18: y parecieron bien las palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello. ¿Qué es aquello? Que se circuncidaran él y todo el pueblo, todos los varones. Dice, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en el país, traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, les daremos las nuestras,
mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres, robaron todo lo que había en la casa. Qué belleza, ¿no? Esa fue la obra de justicia de los hijos de Jacob. Pero pastores, que estaban muy ofendidos. Pero pastor, imagínese el dolor que tenían. Sí, es verdad. Fue una ofensa grande. Fue muy doloroso ser víctimas de la injusticia que hay en el mundo. Es verdad, merecen ser castigados, pero no será con la justicia humana que realmente se dará satisfacción a la justicia, y en este caso a Dina, que ha sido mancillada. Los hermanos de Dina estaban presos de odio, de ira. No podían ver a los isquemitas ni por un segundo más. Les asistía la sed de venganza. Estaban ciegos por haber recibido tal humillación. Por eso no estaban ni pensando en el dolor de su hermana. No estaban pensando en que la gloria de Dios estaba en juego y en peligro. No, nada de eso. Solo querían satisfacer su orgullo, que había sido maltratado. Confundieron justicia con venganza y planearon ejecutar justicia humana. Pero Simeón y Leví eran solo hombres. Y quizás, ¿sabe qué? No eran tal vez ni cristianos. Es decir, no eran creyentes, todavía no podemos decir que cristianos. Aún no eran creyentes como su padre. Les asistía una justicia pecaminosa, una justicia mundana. ¿Y cómo dijimos que es la condición del hombre natural caído, depravado? Todo está contaminado por el pecado. Su justicia era pecaminosa, una justicia que no causa el efecto correcto ni se satisface de la manera debida, y termina muchas veces cometiendo peores injusticias que las que recibió. ¿Usted cree que ese genocidio fue equilibrado y justo para con los siquemitas? Los niños y las mujeres merecían lo que le hicieron los hijos de Jacob. ¿Merecían eso? Esas son las devastadoras consecuencias de la justicia humana caída. Y es hora de movernos al último punto. Tomemos distancia del castigo y justa ira divina. Versículo 30 y 31 dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo
y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar nuestra hermana como una ramera? Hermanos, vivimos en un mundo caído, y la Biblia continuamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice cuál es la radiografía del corazón del hombre. Un corazón perverso. El Señor Jesús lo dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jacob se vio en medio de un mundo plagado de injusticias, de un mundo plagado de maldad de todo tipo. Y Dios permitió que esa maldad lo tocara a él y a su familia. Dios en su soberanía lo permitió, porque Jacob debía aprender muchas lecciones que aún no había aprendido. Aprendió que la justicia humana es también mala, porque está contaminada por el orgullo, el odio, la ira, la venganza. Que a cualquier lado a donde miremos siempre habrá seres caídos con una naturaleza pecaminosa. Pero no obstante, Dios, que es fiel a las promesas, esas promesas que dio a su pueblo escogido en cabeza de Abraham, Isaac y Jacob, que ya vimos aquí en Génesis, este Dios fiel a sus promesas seguía el control. Él seguía el control de esa conducta de los hijos de Jacob, y todo para que el avance del plan de Dios que había establecido antes de la fundación del mundo se cumpliera y no faltara nada de lo que Él se ha propuesto en la eternidad para salvar a su pueblo escogido. Él permitió que el pecado de sus hijos, de los hijos de Jacob, sirviera, y Dios lo usó y lo condujo para librar al pueblo de una mezcla que terminaría con la singularidad de Israel como canal a través del cual vendría la simiente prometida, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios no forzó la voluntad de los hijos de Jacob para que hicieran este terrible desastre, pero Dios sí condujo y estuvo al control para que así su pueblo fuera librado de una mezcla. Recuerda que llevaría el plan redentor de Dios al traste. Eso no iba a suceder. Así que Dios toma el control y permite que así actúen los hijos de Jacob con esta justicia pecaminosa, que era más injusticia. Así también las consecuencias del genocidio cometido por los hijos de Jacob los llevaría a abandonar esas tierras y mantenerlos separados del mundo y que se acercaran a la casa de Dios. Esa es la soberanía de Dios y la manera como Él es fiel a su promesa y conduce a su pueblo aún a pesar de nuestros errores y de nuestro pecado. Todo ese desastre, todo ese genocidio, ¿en qué resultó? Recuerda los dos últimos versículos. Jacob dijo: me habéis turbado, verso 30. Me hiciste abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. ¿Qué le estaba diciendo Jacob a sus hijos? Ustedes me dañaron aquí el caminado.
Todo lo que tenía previsto aquí en esta tierra, ya no puedo seguir. Me toca ahora salir. Pero era mejor. Sí, Dios estaba separando a su pueblo del mundo impío y acercándolo a Él y a su casa. Esa es la soberanía de Dios y su gracia con su pueblo. Y además, como si fuera poco, Dios estaba trayendo un juicio temporal a los siquemitas, porque era un pueblo malvado que no solamente violó los 10 mandamientos, porque el que se hace culpable de uno solo comete infracción contra toda la ley, sino que también este pueblo siquemita es un pueblo que aceptó sin circuncidarse, un pueblo que aceptó la circuncisión aparentando externamente creer y entrar en un pacto con Dios cuando su corazón estaba lejos de apartarse del mal. No tomemos a la ligera esta situación, esa propuesta de los hijos de Jacob cuando le dice a los siquemitas: ustedes tienen que circuncidarse. Eso tenía unas implicaciones. ¿Qué era la circuncisión para el pueblo de Dios? Era la señal del pacto. Así que los siquemitas, como un pueblo caído y pecaminoso, eso le parecía fácil, profanar ese pacto. Y estuvieron listos para entrar en un pacto aparente con Dios. Amigo, usted que es creyente, tenga cuidado. Quizás usted es de los que quiere externamente ser parte del pueblo de Dios, pero en su corazón no quiere realmente estar comprometido. Quizás externamente usted incluso hasta viene a la iglesia más puntualmente que un miembro que ha nacido de nuevo de esta iglesia. Pero no crea que por esa actitud externa Dios se agrada en su alma. Dios trajo juicio sobre ellos. Exterminó ese pueblo. Un pueblo que quería aparentar piedad, fe, adhesión y sujeción a Dios. Luego considere con solemnidad este aspecto. Pues no es judío, dice Romanos 2:28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28 y 29. Ahora, querido hermano y amigo, ese capítulo 34 nos dibuja un cuadro muy oscuro de la realidad de este mundo caído. Violación de una adolescente inocente, el genocidio, muerte, asesinato de muchos varones, mujeres y niños tomados como esclavos. ¿No es un panorama horrible? Sombrío, pero que ilustra muy bien la condición humana caída, la consecuencia del pecado y la realidad de un mundo injusto, del que solo podemos esperar injusticias. Un mundo que reclama justicia, anhela justicia, aunque es injusto en su corazón. Es un mundo que tiene un corazón pervertido, contaminado.
Pero no es un mundo sin esperanza, hermano y amigo, porque Dios ha prometido que enviará a su Hijo Jesucristo para traer justicia a esta tierra. Y quiero leerle muy brevemente 2 artículos de nuestra confesión de fe que expresan muy bien este principio. Dice el capítulo 32 de nuestra confesión de fe: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras, obras, y para ser recompensados de acuerdo con lo que hayan hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para la mayor consolación de los piadosos en su adversidad, también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora llegará el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Y termino con esto, hermanos. Como Jacob, en su recorrido, cuando salió de la casa de su padre, así también Cristo abandonó la casa de su padre, se hizo hombre y regresó al cielo. Y pasado un buen tiempo, como Jacob, regresará triunfante y victorioso para traer justicia y juicio a esta tierra y establecer un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Una tierra donde ya no habrá más injusticias, donde habrá una justicia perfecta. Dice segunda de Pedro: pero nosotros esperamos según sus promesas. Ahí están las promesas: cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay esperanza de que seres caídos y una humanidad injusta por naturaleza, que no puede por sí misma cambiar las inclinaciones de su corazón injusto, pueda tomar distancia del castigo y la justicia que vendrá en el día venidero, cuando todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay esperanza para usted, querido amigo, que aún no es creyente, para ser librado de la justicia y el castigo que viene con el Hijo de Dios en el día venidero. Hoy la injusticia en el mundo parece salirse con la suya, pero un día eso acabará y Dios dará el pago a cada uno según su obra, y Él sí que lo hará justa y perfectamente. Y los que no se hallen en Cristo, su alma se arruinará eternamente en el infierno por los siglos de los siglos. Querido joven, señor, señora, usted que aún no cree, abrace a Cristo por la fe y en Cristo ponga distancia a ese justo juicio y más bien acérquese a la casa de Dios. Acérquese a Cristo.
Abrace a Cristo por la fe en arrepentimiento y sea salvo. Algunos piensan que la segunda venida está tardando mucho y que entonces Dios no cumplirá esa promesa. Eso dice el apóstol Pedro. Pero sepan que es solo porque Dios tiene a su pueblo escogido, y hasta que no se encuentre y entre el último de ellos, el Señor no vendrá. Así que, amigo, busque a Dios, aún puede hallarle. Vaya a Cristo y tenga esperanza. Y usted, querido hermano, también ponga distancia con el mundo. Vaya a donde vaya. Recuerde los planes y las promesas de Dios, y cada decisión que tome sea conforme a ello, para que siempre usted esté ubicado cerca de la casa de Dios y lejos de la influencia del mundo. Querido padre de familia, recuerde, usted debe dar la batalla por el alma de sus hijos. Hay un mundo injusto alrededor nuestro, pero recuerde también, somos por gracia el pueblo escogido. Y recuerde que a pesar de todos los errores que cometió Jacob, a Jacob Dios amó y a Esaú aborreció. Así que ore con fe y esperanza, trabaje con fe y esperanza por sus hijos, y que el Señor quiera glorificarse siempre en nuestra vida. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias porque nos has permitido ver tu palabra y has querido a través de ella instruirnos, animarnos, exhortarnos, consolarnos, edificarnos. Te ruego, ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones, bendícenos, ayúdanos. Que tu palabra dé fruto abundante en tu pueblo aquí reunido, en los que ya han creído, Padre, y en especial quieras tú que muchos hoy puedan ser salvos. Dales el don de la fe y el don del arrepentimiento, oh Dios. Conviértelos y serán convertidos. Permítenos, Padre, encontrar a los escogidos y que hoy muchos sean añadidos a tu iglesia. Que los ordenados para salvación, dice tu palabra, se añadan a tu iglesia y sean salvos. Te lo pedimos con acciones de gracias. Amén y amén.